Estructuras hidráulicas especiales. Las estructuras hidráulicas especiales son estructuras que se colocan dentro de las estructuras diseñadas para contener líquidos. Dentro de ellas se encuentran las paredes de separación, las paredes de dispersores, agitadores y otras estructuras similares. Estas estructuras están expuestas a los líquidos en sus paredes y superficies con la presión que corresponda a la cabeza hidráulica de la profundidad del nivel bajo condiciones de operación normal. Estas estructuras están expuestas a presiones hidrodinámicas diferenciales en sus superficies durante un sismo. Bases para el diseño. Las estructuras hidráulicas especiales deben diseñarse para los movimientos fuera de base del fluido. Las fuerzas desiguales causadas por el movimiento del fluido deben aplicarse simultáneamente en las caras opuestas del elemento. Las estructuras que se puedan ver sometidas a presiones hidrodinámicas inducidas por el sismo deben diseñarse para los efectos inductivos y efectos convectivos, además de las fuerzas inerciales propias de la estructura. La altura de la ola debe ser calculada y comparada con la holgura prevista como borde libre del líquido. Los elementos interiores tales como deflectores y apoyos de la cubierta deben también diseñarse para los efectos de las fuerzas desiguales y los efectos convectivos. Estructuras secundarias de contención. Las estructuras secundarias de contención tales como diques de aislamiento y muros deben cumplir los requisitos del presente documento y los documentos de referencia para el diseño de tanques y recipientes. Las estructuras secundarias de contención deben diseñarse de tal manera que sean capaces de resistir los efectos de los movimientos sísmicos de diseño para dos situaciones. A. Cuando estén desocupadas y B. Cuando estén llenas a su capacidad total, incluyendo todos los efectos hidrodinámicos determinados para las aceleraciones prescritas en el capítulo A.2 del reglamento NSR 10. Cuando el estudio de amenaza sísmica indique la posibilidad de ocurrencia de réplicas sísmicas de la misma magnitud de Richter del evento de diseño, el diseño debe realizarse para los efectos de un sismo de diseño igual a 1.5 veces el determinado de acuerdo con los requisitos del capítulo A.2 del reglamento NSR 10, incluyendo todos los efectos hidrodinámicos. Torres de telecomunicación. Las torres de telecomunicación autoportantes o atirantadas deben diseñarse para que puedan resistir las fuerzas sísmicas horizontales determinadas por medio de un estudio debidamente documentado que consulte los documentos de referencia. Tanques y recipientes. El presente capítulo cubre todos los tanques, recipientes, silos, depósitos y recipientes utilizados para líquidos, gases y sólidos granulares apoyados en su base que para efectos del presente documento se denominan genéricamente como tanques y recipientes. Los tanques y recipientes cubiertos pueden ser de concreto reforzado, concreto prereforzado, acero, aluminio y materiales plásticos reforzados con fibras. Los tanques que estén apoyados en los pisos superiores de edificaciones deben diseñarse de acuerdo con el capítulo 3. La componente sísmica vertical debe tenerse en cuenta de acuerdo con lo prescrito en los documentos de referencia. Aunque el documento de referencia permita optativamente tener o no tener en cuenta los efectos sísmicos verticales, para efectos del cumplimiento de los requisitos del presente documento, los efectos sísmicos verticales deben ser tenidos en cuenta obligatoriamente. Cuando el documento de referencia no tiene requisitos para tener en cuenta los efectos sísmicos verticales, las fuerzas de diseño debidas a estos efectos verticales deben tenerse en cuenta de la siguiente manera. Fuerzas hidrodinámicas verticales y horizontales en las paredes de tanques. El incremento de las presiones hidrostáticas causados por la excitación sísmica vertical del líquido contenido se debe tener en cuenta como un aumento del peso unitario del líquido, gamma sub L, igual a 0.5 A sub A F sub A gamma sub L. Fuerzas anulares hidrostáticas en las paredes de tanques cilíndricos. La fuerza anular por altura unitaria
N sub H a una altura I de la base de la pared de un tanque cilíndrico en N sobre M. Fuerzas inerciales verticales sobre las paredes de tanques circulares y rectangulares. Las fuerzas inerciales verticales asociadas con la aceleración vertical de la estructura debe tomarse como 0.5 A sub A F sub A G M. A continuación,